la educación sexual integral desde los primeros niveles del sistema. Hay otro que tiene que ver con también la política pública que se ha implementado desde el FINES para que quienes todavía no han terminado la educación secundaria puedan hacerlo mediante un programa nacional. Y en ese video, bueno, hay relatos muy interesantes de personas adultas que se animan a hacer la experiencia. Y después hay otro video también muy lindo que un poco plantea la necesidad de repensar las escuelas que hoy tenemos, bueno, a la luz de diferentes problemáticas. En el caso de esta escuela, es una escuela cordobesa que necesita, digamos, abrirse a la comunidad, ¿no? Así que bueno, la idea es poder empezar a pensar en estas problemáticas educativas actuales a la luz de esos planteos que son muy ricos y que nos van a ayudar a poder comprender un poco más unos textos que están también subidos. No se asusten porque de nuevo este es un texto grande, es un libro que es una compilación que se ha hecho el año pasado, en el año 2020, sobre educación en tiempos de pandemia, ¿no? Donde Inés Dussel y otras especialistas van haciendo una compilación de distintos autores que hacen abordajes muy, muy interesantes para pensar en la educación de hoy. Miren, cada uno de esos textos que están dentro de ese libro tienen una riqueza. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Son muy chicos, ¿sí? Les recomiendo la lectura número 1, que hace un planteo interesante que a ustedes les va a servir un montón, ¿no? Sobre cómo esto de las pandemias y de las epidemias no es nuevo en el mundo, sino que, bueno, aparecieron allá por el año 1870 y pico y hay registros, ¿no? De la fiebre amarilla, bueno, de distintas enfermedades que causaron pandemias, ¿no? Y de cómo el mundo y cómo las sociedades pudieron hacerle frente a esas distintas enfermedades. Y después el último capítulo también es altamente recomendable, que ese es un planteo ya un tanto más política, y que tiene que ver con cómo en este contexto, tanto el Estado como la sociedad tiene que incorporar las nuevas tecnologías para poder ir, digamos, respondiendo a los tiempos que hoy tenemos, ¿no? Así que bueno, eso era más o menos, les queríamos contar en qué consiste nuestro eje número 3. De esa manera vamos a dar el cierre de nuestro recorrido. Primero, mirando los videos y haciendo las participaciones en el foro, que son muy importantes porque ahí uno puede plasmar un poco la riqueza que cada uno de esos videos nos aporta. Y después les vamos a subir una actividad que va a ser a modo de trabajito práctico también, porque la idea es ir preparándonos ya a la evaluación final, que bueno, que pensamos puede ser de manera oral, a través de este medio, en donde podamos escucharlos a ustedes, ¿no? Porque esa es otra capacidad que tenemos que empezar a trabajar mucho. La escritura importa, sí, y también importa la oralidad, porque nos estamos formando para ser profesionales del campo de la educación para la salud
Y una de las herramientas fundamentales que tenemos que usar siempre es justamente la oralidad, ¿no? Entonces, queremos trabajar. Para eso, bueno, antes de hablar de eso, nos gustaría un poco que nos comenten en función de lo que en la clase anterior habíamos planteado. Estábamos con el texto de Mériès y estábamos un poco intentando cerrar el trabajito práctico ese que tenía la intención de recuperar los conceptos claves de Mériès, que en la clase anterior algo ya hemos planteado, ¿no es cierto?, en el texto, la opción de educar y la responsabilidad pedagógica. Él nos hablaba de 3 primeras experiencias: transmitir los saberes emancipadores, la segunda era compartir valores y la tercera experiencia, formar para el ejercicio de la democracia. Y dentro de esas exigencias empezaba a plantear como cuestiones fundamentales, ¿no? Que ya habíamos trabajado también, como el postergar, el aplazar, el simbolizar y el cooperar. Y había quedado pendiente un poco conversar también sobre las preguntas que los asistentes le hacen a Mériès en torno a si la escuela puede ser concebida como una empresa. Y bueno, eso tenían pendiente para hoy, a ver quién quiere compartir lo que ha podido registrar o lo que le parece importante decir. Ahí la tenemos a Verónica, Brian, Aysén. Y Brian. ¿Alguien nos puede plantear algo? Silvana, Brian, Aysén o Verónica. Me gustaría tener algún interlocutor como para que la clase realmente pueda realizarse, porque si no es como que yo hablo y del otro lado no encuentro ningún tipo de respuesta. Ahí Brian dice, profe. Buen día, profe. Buen día, Brian, ¿cómo estás? Está con el audio, perdón. No le quería comentar unas cosas que había sacado, venía de ese texto, por ejemplo, de las exigencias que hablaba él, por ejemplo, de las exigencias de los saberes que le tenemos que pasar, o sea, como implementar a los alumnos. Ujú. Como por ejemplo, que él decía el tema de las exigencias del saberes, dice. Pienso que es un saber, que un saber es emancipador solamente si se transmite al alumno la sensación de que permitió construir una emancipación en el ser humano, o sea, eh, como que logró aprender algo de ese conocimiento, digamos. Eso es lo que Ujú. entendí yo, Bendy. Bien, muy bien, Brian. ¿Quién más le puede ayudar a Brian con esa idea que está muy buena? Tenemos que enseñar, dice Brian, saberes emancipadores. Y según Brian, no todo saber es emancipador. ¿Qué características debe tener un saber para ser emancipador? Y teniendo en cuenta un poco el recorrido que venimos haciendo en nuestra teoría de la educación, ¿qué les parece?
cuando los saberes son emancipadores, según Mérier. Profe, Sí, a ver, Verónica, te Profe, escuchamos. no es cuando... por ejemplo, le puedo leer lo que he puesto en el trabajo. Sí, Transmitir saberes emancipadores. Entre paréntesis he puesto no cualquier saber. La escuela transmite saberes, pero la escuela democrática no transmite cualquier saber y no de cualquier manera, como aquellos que según Pablo Freire llamaba sistema bancario para aprobar un examen y pasar de nivel superior, sino que eso no era una escuela emancipadora, sino que transmite saberes que permiten a la vez inscribirse en una historia y proyectos en un futuro. Un saber emancipador solo le transmite al alumno la sensación que le permitió construir una emancipación en el ser humano. Por eso Meireu piensa que es de aquellos que hay que enseñar no solo los saberes, sino la historia de esos saberes, porque al entender que esos saberes fueron cruciales en la historia, para saber que esos saberes fueron cruciales en la historia, que constituyeron un gran desafío que permitió liberarse de creencias arcaicas y que fueron la manera de liberarse del control de los que eran tiranos y omnipotentes. Se puede entender la interacción de todos los elementos de nuestro complejo mundo. bien, Por muy eso bien. el principal objetivo... Ay, bueno. Disculpe, profe, el ruido de fondo. No hay problema, Verónica. Todos tenemos ruidos en las casas, así que quédate tranquila. Bueno, muy bien, gracias por tu ayuda, Verónica. Y Brian, ¿qué más querías agregar vos? No, sobre esto era, profe, sobre el hecho de aprender la historia de esos saberes, digamos, de esos saberes emancipadores. El- Bien. Y que un poco, ¿qué querrá decir eso de aprender la historia de esos saberes? Un poco han visto que Merie va haciendo un planteo muy interesante que tiene que ver con cómo desde el sistema educativo formal generalmente estamos acostumbrados a plantear, ¿sí?, la necesidad de que nuestros alumnos aprendan, pero para el aprobado, para lograr un poco más y un poco menos, zafar de la materia y decir tengo una menos, ¿sí? ¿Les pasó o no les pasó? Sí, ¿no es cierto? A lo largo de todo el sistema educativo. Es como que tengo que mostrarle al profe o a la profe todo esto que ha aprendido para poder aprobar. Pero en realidad Merie dice justamente, ¿no es cierto? Para aprender un saber, o más bien para enseñar un saber, tenemos que mostrar por qué ese saber importa, ¿sí? Más allá del aprobado o el desaprobado, sino esto tiene que ver con el sentido que ese saber tiene, con el grado de significatividad, el para qué aprendo esto que estoy aprendiendo. Cuando se encuentra esa significatividad, ese sentido de para qué tengo que aprender esto que estoy aprendiendo, entonces, fíjense ustedes, él plantea como otra cuestión importante esto de contextualizar ese saber, demostrar cómo ese saber apareció en un determinado momento de la ciencia y de la historia, ¿no? Para dar respuesta a alguna cuestión en particular. En realidad los saberes aparecen para eso, no para llenar la estantería de libros, sino para dar respuesta que todas las personas necesitamos sobre algunos aspectos de la vida en particular. Pero más allá de los diferentes aspectos, Merie agrega esto de qué importante es darle el contexto de este conocimiento, de este saber.
Es decir, mostrar un poco esas características temporales y espaciales, ¿no? En la cual se produjo ese saber. Por ejemplo, a ver, pensemos, hoy, ¿por qué será que con la profe Anita en la materia Teoría de la Educación estamos trabajando la opción de educar y la responsabilidad política? Esta conferencia, ¿sí?, que fue escrita en el marco de la conmemoración de los 30 años de democracia en la Argentina, donde Philippe Mérieux, un especialista, un pedagogo francés, fue invitado a desarrollar esta conferencia en el Ministerio de Educación de nuestro país. Y en esa conferencia estaba planteando, miren ustedes, cuáles son las exigencias o las necesidades que todos los sistemas educativos del mundo, desde su perspectiva, necesitan revisar y replantearse. La primera cuestión, dice Mérieux, enseñar saberes emancipadores. Esto que en la clase anterior ya lo hemos trabajado y que a lo largo del desarrollo de nuestra teoría de la educación la venimos también trabajando cuando planteamos el paradigma sociocrítico o la perspectiva EMIC, en donde la crítica aparece como un elemento fundante, donde tengo que enseñar para que mi sujeto pueda pensar por sí mismo, para que nuestros sujetos de la educación sean dentro de la escuela, como está planteando Mérieux, o como lo que les va a corresponder a hacer ustedes cuando lleven adelante sus prácticas profesionales de educación para la salud. Cuando enseñen educación para la salud, vamos a tener que enseñar saberes emancipadores para que las personas no siempre necesiten a los educadores de la salud para poder llevar adelante una vida buena, una vida saludable, sino que ustedes van a tener que enseñar para que esas personas nada más y nada menos sean libres, ¿no? Ahora bien, el ser libres implica todas estas exigencias juntas, posicionarnos sobre todo de un paradigma donde pensemos que el otro también importa, donde la educación no es solamente transmitir o nombrar un contenido, sino ese contenido lo vamos a tener que construir con la participación de todos, y en donde la idea de enseñar tenga que ver justamente con esto que es transformar las vidas, nada más y nada menos. Voy a enseñar no solo para que el estudiante apruebe, no solo para terminar de dar respuesta a un programa en el que estoy trabajando, no, tendré que enseñar, ¿no es cierto?, con esa finalidad, ¿no?, que tiene mucho de valorativo. Entonces, enseñar saberes emancipadores, miren todo lo que implica. Implica toda estas cuestiones que estamos planteando. Pensar en por qué enseño lo que enseño, para qué enseño eso que enseño, y un poco, ni más ni menos, este ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no? De pensar por qué estamos trabajando esta conferencia de Mérieux en teoría de la educación. Y nada más y nada menos porque la tarea que vamos a tener que llevar adelante va a ser justamente educar. Y desde esta perspectiva que nos interesa trabajar a nosotras con la profe Anita, la educación es una opción, ¿no? Es una opción política. Y en ese sentido, Mérieux hace estos aportes. Bueno, no sé si hasta ahí Verónica y Brian, Aysén, ahora se nos ha sumado Florencia, Silvana. ¿Hasta ahí va quedando más claro?
Bien. Bueno, vamos avanzando un poquito. No sé si quieres continuar vos, Brian, o si alguien está dispuesto a continuar con algún otro aspecto de la conferencia. ¿Quién puede enriquecer un poquito más con su aporte, según lo que plantea Mériès? La tarea consistía también en mirar las palabras finales, ¿no? Donde Mériès se abre a responder a las preguntas del público. ¿Alguien ha llegado hasta ahí? ¿Alguien pudo avanzar un poco más? Ahí Silvana dice, en realidad lo que plantea es que ese conocimiento tiene un porqué, un objetivo para el alumno y su enseñanza. Bien. Bueno, Silvana dice que hoy no puede prender su micrófono. Bueno, a ver, vamos los demás. Florencia, Verónica, Aysén. ¿Qué otro aporte pueden hacer sobre Mériès? Después, profe, habla de la segunda exigencia, era compartir valores, Ajá. que él hablaba, decía, el valor de la democracia es buscar, tratar de convencer sin vencer. Convencer respetando la inteligencia del otro y sin utilizar ni el control ni la sumisión que, que en vez de ayudarlo a elevarse hacia la sumisión del otro. Él tiene, que él tiene la razón en la clase, en la universidad y en la democracia. Digamos que es el saber convencer más que el poder en el otro, o sea, por alguna jerarquía, digamos, de saber, Ujú. lo que he llegado a entender un poco. Bueno, a ver, ¿quién más puede enriquecer un poquito el planteo este? Bien, Brian, por ahí va, muy bien. Lo importante es interpelar, dice, la inteligencia del otro. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Cuando enseñamos, ¿sí? ¿Será necesario imponer una postura? Y un poco por ahí está la respuesta, ¿no? Se supone que en la enseñanza, esto que plantea Brian es muy importante, ¿no? Intentar como mostrar, ¿no? Las diferentes perspectivas, los diferentes enfoques, para que cada uno tenga la posibilidad de decidir, sin la necesidad de tener que el docente imponer, sino que se trata de asumir, ¿no es cierto?, un desafío de abrirnos a las distintas posibilidades que tenemos a la hora de mostrar las distintas perspectivas. Y un poco la educación en democracia implica esa actitud por parte del docente, ¿no? De justamente, él plantea un desafío de tipo antropológico, ¿no? En donde intentamos juntos encontrar respuestas valederas, respuestas en las que nos identifiquemos, ¿no? Sin justamente ese esfuerzo por intentar convencer al otro, ¿no? Sino justamente se supone que el valor fundamental de la democracia es el valor del pensamiento, que se trata justamente de atrevernos a pensar, pero a pensar juntos y juntas, ¿no? Que esto a lo mejor desde el discurso suena muy sencillo,
pero en realidad desde la práctica muchas veces esto no se lleva a cabo, ¿no? ¿Hasta ahí estamos más o menos de acuerdo todos? ¿O hay alguien que piensa distinto, quiere agregar algo? Y en la tercera exigencia, fíjense que formar para el ejercicio de la democracia, nada más y nada menos. Volvemos a lo mismo, el formar para la libertad, ¿no? ¿Quién se anima a hacer este planteo? Algo habíamos hablado también en la clase anterior. Fíjense que entre otras cuestiones que va planteando en esta exigencia, dice Merie, una buena escuela es la que equilibra, ¿no? Por un lado, las situaciones en las que tenemos que hacer que nuestros alumnos elijan, ¿sí? Pero también tenemos que presentar situaciones en las que nuestros alumnos tengan un marco regulatorio, ¿no? Un poco lo que nos pasa en los hogares y en las familias, ¿no? ¿A dónde está el punto límite entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? En el campo de lo educativo también es necesario, digamos, plantear una especie, por llamarle de algún modo, de formato, ¿sí? En el que podamos movernos ambos, ¿no? Que un poco es lo que pasa, fíjense, ni más ni menos aquí en la universidad. Sabemos que tenemos un plan de estudio con un régimen de correlatividades, con una cursada que está planteada, pero a partir de ese marco ustedes también tienen ciertas libertades a la hora de elegir esos caminos, esos modos, los tiempos en los cuales se van a mover, ¿no? Y bueno, todo eso implica un ejercicio democrático, ¿no? De donde se juegan justamente derechos tanto de los estudiantes como de los docentes y de los equipos que gestionan las distintas carreras, con también los derechos y las obligaciones también de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, Merie un poco nos plantea esta otra exigencia. Bien, ahí dice, bien, Silvana dice lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a ese niño a postergar la razón. Claro, esto es lo que plantea después, ¿no es cierto?, como otras cualidades que tenemos que intentar conseguir, justamente el aplazar que hemos hablado en la clase anterior. Dice que debemos crear una pedagogía de la elección, una formación a elección. Muy bien, sí, de eso se trata Silvana. Y bueno, después están las otras características, ¿sí? El postergar o el aplazar, el simbolizar, ¿sí? Y el cooperar. Creo que esos tres aspectos ya hemos mencionado en la clase anterior. Y me gustaría si alguien pudiera un poco referirse a cuál es la respuesta que Merie da en relación a si se puede considerar a la escuela como una empresa. ¿Mm? ¿Cuáles serían los riesgos? Ahí uno de los asistentes, miren la pregunta que le abre a Merie,
Dice, la racionalidad política neoliberal considera que las instituciones educativas deben funcionar como una empresa, por lo tanto con ánimo de lucro. ¿Cuál es su opinión? A ver, en relación con esa pregunta, ¿quién puede contarnos un poco más? ¿Qué es lo que les responde Merie? Después también, le ¿sí? responde que dice que no podría considerar a una institución como educativa como una empresa, digamos, porque dice Ujú, los alumnos no son productos que fabricamos, son sujetos que ayudamos a emerger y que acompañamos, por eso aun cuando podamos pues explicar eso a los padres, la educación, así como la medicina, no está obligada a demostrar resultados. Depende de los medios, ujú, ¿sí? ujú. Bien. Los alumnos, dice él, no son objetos que fabricamos, sino como vos lo estás expresando, Brian, son sujetos, ¿sí? A los cuales ayudamos a emerger, ¿no? Esto que parece tan sencillo tampoco es fácil de poner en práctica, ¿no? Y bueno, y un poco para hacerlo, fíjense que ahí lo que Merie nos está diciendo es la importancia que tiene que como docentes siempre continuemos nuestro proceso de formación. Y él plantea la necesidad de unir la enseñanza con la investigación, ¿no? Que va a ser un poco la obligación que vamos a tener como docentes a la hora de enseñar en cualquiera de los niveles educativos. Fíjense que es muy interesante este planteo porque nos va justamente posicionando en el lugar justamente de lo que venimos trabajando en la perspectiva sociocrítica, y es cómo el docente no solo enseña, sino también aprende, ¿no? Y en ese aprender, aprende junto a otros, sus estudiantes, pero también se ve en la obligación de continuar actualizando sus conocimientos y saberes a la luz eh, de, eh, de esos cambios que también se van dando a nivel disciplinar, a nivel pedagógico, este, y sobre todo también a nivel institucional, ¿no? Sobre cómo las funciones que vamos cumpliendo hacia el interior de las instituciones también implican una modificación en los roles y en los desempeños que tradicionalmente se daban de una manera y que quizá hoy estemos en condiciones, o más que en condiciones, ante la necesidad de replantearnos, ¿no? Y después también hay un planteo muy lindo que por ahí les sugiero que lo tomen y que es el punto 3. Dice, vinculado con la forma de la convivencia escolar, ¿cuál es el papel de la sanción en la construcción de la convivencia escolar? A ver, ¿quién puede hacer alguna referencia a esto? ¿Son necesarias las sanciones en la escuela, en la vida misma, en la familia? ¿Qué es lo que plantea Merie en relación con esto? ¿Alguien ha podido llegar hasta ahí? Dice Silvana, él plantea que las sanciones no son solo negativas, no solo son negativas.
Ujú. A ver a los demás, Aysén, Florencia, Verónica, ¿qué pueden plantear sobre esto? De que la sanción sea negativa cuando tenga que serlo y positivo cuando tenga que serlo. Bien, muy bien, Silvana. Justamente él recupera, ¿no? La idea de merituar cuando sea necesario hacerlo, es decir, reconocer aquellos logros, aquellos comportamientos deseables, aquellos comportamientos positivamente llevados a cabo, pero también, ¿no? Plantea la necesidad de sanción, pero una sanción, no la sanción a la que estamos en la que estábamos acostumbrados en los sistemas educativos, en donde las sanciones tenían que de algún modo hacer doler, ¿no? No solo desde lo físico y desde el dolor corporal, sino también desde lo simbólico. Fíjense cómo durante mucho tiempo se utilizó la violencia física como sanción, ¿no? Esto de mirar al frente o ir al rincón, de hasta recibir reglazos, de recibir todo tipo de violencia por parte del docente, ¿no? Y muchas veces de recibir hasta maltrato, ¿no? Por algún comportamiento no deseado, ¿no? En este sentido, Meriel lo que plantea es que toda sanción debe ser reparadora, ¿no? Y la idea o la cuestión sería en pensar de qué manera esa sanción puede ser reparadora. Bueno, sobre esto no podríamos terminar la clase de hoy si empezamos a profundizar, pero un poco yendo, ¿no es cierto?, saliéndonos un poquito del campo de la educación formal y pensando, por ejemplo, en las situaciones, en personas en situación de cárcel. ¿Qué sentido tiene la sanción del estar preso? Eh, si es que esa sanción no es reparadora. Pensemos en un sujeto que ha cometido algún delito, de pronto le dan 10 años de cárcel, y si en esa cárcel no se utilizan estrategias que permitan a ese sujeto formarse un poco más, tener otra perspectiva de vida, cumple los 10 años y cómo sale, ¿sí? De esa sanción. Sale mucho peor de cómo entró. Entonces, un poco aquí me parece la observación que hace Merier es plantear cómo las sanciones deben ser absolutamente reparadoras para hacer que ese sujeto logre integrarse socialmente, ¿no? Pongo a lo mejor un ejemplo que puede servir como para graficarnos. Alguien que comete el delito de violencia de género y le dan 5 años de cárcel. Y se supone que en esa cárcel tendrá que encontrar espacios para formarse en ese sentido, ¿no? Tendrá que verse de participar en acciones, no sé, me imagino, talleres con docentes, con personas especializadas como ustedes, educadores para la salud, que permitan brindarle herramientas para que esa persona pueda lograr una mejor formación y para que una vez cumplida esa pena pueda salir mejor a la sociedad. Bueno, traslademos esto a las situaciones educativas escolares, ¿no? También pensemos por ahí en sanciones reparadoras, no sé qué se les ocurre a ustedes, pensar una sanción reparadora en la escuela.
¿Se les ha ocurrido alguna situación? ¿Han podido vivir alguna situación donde hayan estado en presencia de una sanción reparadora o siempre la sanción ha sido? ¿Cuáles son las sanciones que usamos en las escuelas comúnmente? Cuando alguien se comporta de un modo no esperable. Y, por ejemplo, profe, a nosotros nos quitaban puntos, por así decirlo, hasta un promedio de que podía llegar a una expulsión. ¿Verdad? Era creo que de Bien, 25 puntos, algo así. Y bien, digamos, eso Brian. nos limitaba a que lleguemos a ese punto de que nos sancionen, nos expulsen, ¿entendés? Como para controlarnos y que tengamos eh, un control en nuestra conducta, digamos. Bien, bien, muy bien. Eso creo que sigue ocurriendo en muchas instituciones, ¿no? Y que mucho depende del tipo de falta, cuántos puntos te van quitando, ¿sí? En esa especie como, digamos que los 25 puntos serían el grado de confianza que se tiene en que podamos responder de manera adecuada y positiva a los comportamientos que institucionalmente se esperan. ¿No? Este, y bueno, ese es un buen ejemplo. El otro ejemplo es quitar notas, ¿no? O bien bajar notas. Si te comportas mal, te pongo un 1, cuando en realidad el comportamiento sí es parte también, ¿no es cierto?, de un desarrollo curricular, pero que quitando la nota, de pronto tampoco estimulo demasiado para que mi grupo de estudiantes mejore esa conducta, ¿no? Uy, miren, yo tengo muchísimas anécdotas interesantes, cómo uno pone, digamos, va intentando brindar soluciones o estrategias, porque en realidad en esto de hacer la escuela, hacer educación y enseñar, ninguno de nosotros tiene la respuesta justa y ninguno de nosotros tiene la receta, ¿sí? Para poder brindarla, pero sí por ahí experiencias que han sido resueltas de manera aceptable, a veces sirven como orientadoras a la hora de poder compartirla para que otros también la puedan, no digo replicar, pero por ahí si a alguien le sirve, ¿no? En las escuelas secundarias ustedes han visto que generalmente aparecen las primeras situaciones de noviazgo, ¿sí? Donde es común ver cómo esas primeras parejas se van hacia un costadito y se arrumacan a besos y abrazos, y a veces lo hacen de manera exacerbada o bien en público, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces los docentes o preceptores cuando ven estas situaciones, elevan estas situaciones a los equipos directivos esperando que se sancione, ¿no? Bueno, experiencias como esa hay muchísimas. De pronto es muy común también encontrar a los jóvenes en los baños, ¿sí? Fumando. Otra situación que también requiere una sanción, ¿no? Eh, Recuerdo el caso de una profe de formación ética y ciudadana que a la hora de sentarse en la silla han visto que es común encontrar dibujados los famosos penes en las sillas para que las profes o los profes que se sienten inmediatamente ante la burla y la risa del grupo clase, ¿sí? Bueno, ante estas situaciones muchos docentes y preceptores elevan sus quejas, sus reclamos y esperan una fuerte sanción para esos jóvenes que
están mostrando situaciones de transgresión, ¿no? Bueno, y ante ejemplos como estos, fíjense que en algún momento en una institución en la que me desempeñaba, trabajábamos con la resolución de consignas de trabajo que los obligaban a leer y en la que en esas lecturas un poco brindábamos también, ¿no?, información sobre esos comportamientos exagerados, ¿no?, o burlescos. Porque cuando uno mira, ¿sí?, y analiza estos comportamientos, quizá hay muchas cuestiones para poder ser repensadas, ¿no? Una es, de pronto, ante el dibujo grotesco en la silla de la profe, lo que nos está demostrando es que quizá este grupo de jóvenes necesite tener mayores conocimientos o hablar, dialogar sobre cuestiones que hacen a la educación sexual integral, ¿no? A cómo la genitalidad no es lo mismo que sexualidad y cómo estas son cuestiones muy necesarias de ser conversadas en las escuelas secundarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son algunos ejemplos de cómo fuimos resolviendo o intentando dar respuestas ante esas faltas de comportamiento que tradicionalmente implicaban un castigo, como es que los tutores se acerquen a la escuela, firmen un libro, el mismo alumno firme un libro de disciplina y se lo haga jurar que no va a volver a cometer ese mal comportamiento. ¿Bien? Bien, miren lo que dice Silvana. En mi colegio nos hacían escribir en todo el pizarrón no debo hacer tal cosa en forma de castigo. Me acuerdo que lo que pasaba mucho en mi colegio era irse en horario de clases o no quedarse la última hora. Bien, fíjense que el castigo era no debo hacer, escribiendo, vamos a suponer, 30 veces en el pizarrón o en la hoja. Pero en realidad, ¿en qué me repara eso? ¿Sí? Es un castigo, es una sanción que, hasta qué punto, digamos, ayuda al sujeto a modificar ese comportamiento. La idea de la sanción reparadora es justamente brindarle herramientas o conocimientos que le permitan a ese sujeto reflexionar, volver a pensar sobre ese mal comportamiento a partir de una lectura, a partir de algún tipo de diálogo, ¿sí?, que permita justamente repensar, ¿no?, ese mal comportamiento. Así que bueno, un poco por ahí es muy interesante lo que está planteando Mireille en ese sentido, como sanción, ¿no? Y que bueno, es interesante que ustedes mismos como educadores para la salud también lo consideren, porque lógicamente en los grupos generalmente vamos a tener personas que van a llevar adelante prácticas que no son las mejores, ni las esperables, ni las deseables. Entonces, bueno, ahí está la propuesta de Meurier, ¿no? Hacer que ese mal comportamiento sea revertido a partir de una actividad en la que se pueda reparar ese error, ¿no? Y justamente la reparación va a ser a partir de una reflexión, ¿no?, que puede ser dada de forma escrita, de forma oral, presentada ante de pronto la persona en la que se sintió afectada ante esa situación. Por ahí los caminos son otros, ¿no? Y no necesariamente el golpe o esto de no lo voy a volver a hacer más, escribiendo 50 veces en el pizarrón, que de pronto no repara, ¿no?, sino simplemente es un castigo. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la clase de hoy, son las 12:01. Espero que
que podamos seguir avanzando. Como les decíamos, en el aula ya está colgada el último eje. Les pedimos que trabajen observando los videos y participando desde el foro. Y bueno, pronto les vamos a dar las consignas para el desarrollo del último eje, que también va a ser tomado como trabajo práctico. Así que bueno, vayan preparándose porque en cualquier momento ya les damos las consignas del trabajo integrador. La idea es que puedan justamente integrar los distintos conceptos e ideas que hemos ido trabajando a lo largo de la materia. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles ya con la resolución de las consignas del eje 3. No sé si quieren plantear alguna pregunta. Hasta la próxima. Dices, sí, Brian. Me quería consultar porque yo no he estado en la clase anterior por lo que he ido a vacunar. Quería preguntar si este trabajo que había dejado usted era para hoy o para, si no sabe para cuándo era, Vanessa. Sí, subilo al trabajo para que conste, ¿sí? Que has respondido. Y bueno, y seguramente van a tener, como les decía, un nuevo trabajo práctico del último eje, que también lo tienen que resolver. Y bueno, de esa manera ya vamos teniendo la evaluación de los parciales y en algún momento, ya cuando la profe Anita nos diga la fecha, vamos a definir la fecha para el trabajo integrador final. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Muchísimas gracias por haber estado y bueno, nos seguimos encontrando en el aula. Hasta la próxima.